Muy bien, buenos días. Esta es la clase de infecciones respiratorias bajas. Vamos a ver las principales patologías en pediatría que conciernen a lo que son las infecciones respiratorias bajas. Para ello vamos a empezar indicando de que las infecciones pediátricas más frecuentes en el tracto respiratorio inferior van a ser la bronquiolitis, neumonía y la bronquitis. Cada una de ellas va a tener una diferente fisiopatología, va a tener etiologías distintas y por lo tanto el tratamiento va a ser diferente. Vamos a empezar con lo que es la bronquiolitis aguda, y la bronquiolitis aguda es una obstrucción inflamatoria de todas aquellas vías aéreas pequeñas, sobre todo las alveolares, propias que de un lactante y cuya incidencia van a ir disminuyendo conforme aumenta la edad del paciente. Es más frecuente entre los 6 y los 12 meses, 6 meses y 2 años de edad, y también va a cumplir tal vez un comportamiento epidemiológico que es determinado por las estaciones más frías. En el invierno y al finales o a principios del verano van a ser mucho más frecuentes eh, esta enfermedad. Se diagnostica bronquiolitis todo aquel primer episodio de dificultad respiratoria que está acompañada de sibilancias a la auscultación en todo niño menor de 2 años. ¿Qué quiere decir? Que aquel paciente que acude a la consulta en forma de emergencia o para el control del niño sano y en el que notamos a la auscultación un periodo expiratorio prolongado y la presencia de sibilancias inspiratorias y expiratorias, nos hace sospechar fuertemente en la posibilidad de que sea una bronquiolitis, sobre todo si cumple los otros criterios que hemos mencionado, la etapa del año y la edad del paciente, ¿no es cierto? Entonces, la bronquiolitis se caracteriza por una inflamación, un proceso inflamatorio de las vías respiratorias que va a estar acompañado de una mayor producción de moco y de necrosis de las células epiteliales de las vías respiratorias. Esto va a producir precisamente ese mecanismo de válvula a nivel de las vías respiratorias cuyo resultado va a ser el hallazgo de las sibilancias a nivel de los campos pulmonares. Precisamente por la presencia de estos cuerpos extraños, el aumento de la producción de moco y la necrosis de las células epiteliales van a transformarse en los eh, compuestos que van a estar en las vías respiratorias para producir las manifestaciones clínicas. El agente etiológico más frecuente va a ser el virus sincicial respiratorio, que es responsable hasta del 75% de los casos. De este virus sincicial respiratorio hay dos formas: el T tipo A, que es agresivo y que provoca casi todos los años brotes epidemiológicos importantes, y el virus del tipo B, que puede tener comportamiento anual o bianual. No es el único germen el que va a producir la bronquiolitis. Hay otros gérmenes como son el virus para influenza, el 1, 2 y 3, el adenovirus, el virus de la influenza, el del tipo A y el del tipo B, o el virus de la gripe, el micoplasma neumonía y los enterovirus. Todos estos van a estar como que involucrados en la etiología de la bronquiolitis. Sin embargo, como se había mencionado, hasta el 80-85% de los casos es ocasionado por el virus sincicial respiratorio. Y para ello los mecanismos de diagnóstico, ahora que estamos en esta pandemia viral, los mecanismos de diagnóstico son precisamente los que se están utilizando ahora de manera serológica, y también se puede realizar otro tipo de diagnósticos que no sean serológicos y que involucran a la clínica y a las manifestaciones radiológicas. La evolución natural de la enfermedad de la bronquiolitis va a tener un periodo de incubación
de 4 a 6 días si se va a iniciar como cualquier otra infección respiratoria de vías aéreas superiores, con catarro de las vías altas, con coriza, febrícula y a veces unas manifestaciones de proceso inflamatorio en el oído medio. La enfermedad progresa entre 3 a 7 días, aparece dificultad respiratoria de una intensidad variable, desde leve, moderada hasta severa, incluso en las ocasiones en las que el virus sincicial respiratorio está predominando en el ambiente, puede llevar a los pacientes a salas de terapia intensiva. La taquipnea puede ser creciente con retracciones intercostales y subcostales. Hay una hipoxemia e hipercapnia en eh, en la gasometría arterial y clínicamente puede estar asociada con cianosis. La radiografía de tórax, las manifestaciones radiológicas van a ser hiperinsuflación, infiltrados intersticiales que son muy poco visibles, las atelectasias laminares o segmentarias y el neumomediastino. Sin embargo, esto de la hiperinsuflación es la manifestación radiológica más importante y esto se va a acompañar de una hiperclaridad de ambos campos pulmonares, con una horizontalización de las costillas y con un aplanamiento del diafragma. Eso va a determinar una retención de el aire a nivel de los alvéolos, como habíamos manifestado, la fisiopatología de esta enfermedad se traduce precisamente en el ingreso del aire y una salida dificultosa del mismo por el mecanismo de válvula que producen los cuerpos extraños que se encuentran en las vías respiratorias bajas. Y eso va a traducirse en un atrapamiento aéreo que va a llevar posteriormente a las consecuencias radiológicas que estamos manifestando. En el orden de exámenes complementarios, el hemograma es muy inespecífico. Puede tener un hemograma normal, siendo que la radiografía puede manifestar un gran compromiso de ambos campos pulmonares. La gasometría, como les había manifestado, la hipercapnia y la hipoxemia son manifestaciones del laboratorio y todos ellos nos van a conducir a lo que determinamos finalmente como una bronquiolitis. La conducta finalmente determina los aspectos claves para el manejo durante la bronquiolitis, la valoración de la gravedad con el estado de oxigenación, una capacidad para alimentarse, los signos de dificultad respiratoria y el estado de hidratación. Se debe valorar el riesgo de incremento de la gravedad y una disminución del umbral para la hospitalización, porque van a existir criterios de hospitalización en todos estos niños. No todos los niños que tienen bronquiolitis van a ser admitidos en el hospital. Para estos criterios se van a tomar en cuenta los siguientes: la oximetría de pulso con una saturación que va entre 88 y 90% debe ser internado. Una dificultad para la alimentación, sobre todo en aquellos más pequeñitos que rondan los 6, 8 o 10 meses, que pueden tener consecuencias respecto de una mala alimentación. Si se alimentan mal, también es que su estado de hidratación puede estar comprometido y la deshidratación va a llevar a las complicaciones propias de esta patología. Por lo tanto, si está deshidratado, también es un criterio de hospitalización. Si el paciente tiene historia de apnea, ya sea apnea primaria o apnea secundaria por una prematurez, por una patología pulmonar en la edad neonatal o por alguna alteración congénita, este paciente también debe ser hospitalizado. Ya habíamos mencionado en alguna oportunidad la presencia de los signos de dificultad respiratoria, que están determinados por la presencia de aleteo nasal, quejido inspiratorio, retracción supraclavicular o suprasifoidea, la retracción intercostal y la disociación tóraco-abdominal. Si estos están presentes en un grado moderado, también es un criterio de hospitalización. Fíjense que para la hospitalización de estos pacientes es muy importante tomar en cuenta estos aspectos, estos criterios, porque el pronóstico va a depender precisamente de un manejo inicial adecuado y la posibilidad de evitar las complicaciones futuras.
¿Cuándo más se debe hospitalizar a los pacientes con bronquiolitis? Cuando existe dificultad en el transporte, circunstancias sociales adversas y un patrón de agravamiento rápido de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Significa que los pacientes que viven en zonas alejadas, los pacientes que tienen dificultades económicas, dificultades sociales o alteraciones familiares o culturales, deben también ser hospitalizados para evitar las complicaciones de la enfermedad. La presencia de una comorbilidad, las patologías asociadas como les decía, una enfermedad pulmonar neonatal crónica, la presencia de prematuridad o cardiopatía congénita, también van a obligar a los médicos a mantener hospitalizado a nuestro paciente. Y habíamos mencionado cuando la saturación de oxígeno es inferior a el 90%. ¿Cuándo debe iniciarse el oxígeno suplementario o complementario? Muchos indican de que debe ser a partir de que el paciente tiene una saturación de oxígeno alrededor de 90%. Sin embargo, las manifestaciones clínicas son también importantes en la toma de decisiones para la aplicación del oxígeno complementario, porque en ocasiones no tenemos o no contamos con el equipo necesario para medir, por ejemplo, la saturación de oxígeno, una oximetría de pulso o finalmente un monitor que nos pueda ayudar en la determinación de la oxigenación de nuestro paciente. Por lo tanto, si vemos cianosis en nuestro paciente y la dificultad respiratoria es entre moderada a grave, la administración de oxígeno complementario es mandatorio. Para disminuir o para retirar el oxígeno también existen algunos criterios que incluyen el grado de dificultad respiratoria, la presencia de patologías asociadas, la dificultad para la alimentación, la presencia de apnea y finalmente el acceso al oxígeno. No, si nos encontramos en una posta de primer nivel o en un segundo nivel donde el acceso al oxígeno en botellón o el oxígeno húmedo complementario o suplementario es difícil, también debemos tomar en cuenta para tomar nuestra conducta. Y precisamente nuestra conducta debe implementarse primero con una alimentación nasogástrica, una alimentación adecuada. La alimentación puede ser nasogástrica por sonda nasogástrica o por sonda orogástrica, dependiendo de la edad del paciente. La administración de líquidos intravenosos cuando el niño está deshidratado o cuando no pueda asegurarse que la alimentación por vía oral sea exitosa. Se debe utilizar de forma rutinaria, no se debe utilizar de forma rutinaria los broncodilatadores, ninguno de ellos, menos aún los corticosteroides. Como habíamos manifestado en la fisiopatología de la enfermedad, no indica el espasmo del músculo liso. Por lo tanto, los broncodilatadores pueden tener un uso limitado y los corticoides no están indicados porque no tienen efecto alguno debido a que la fisiopatología no es debido a un proceso inflamatorio. Por lo tanto, hidratando mejor a nuestro paciente vamos a tener mejores resultados. La ribavirina, que es un antiviral, tiene una dudosa eficacia en lo que viene a ser el virus sincicial respiratorio. Lo que sí se ha utilizado es el palivizumab, sobre todo en aquellos lactantes que van a tener algunas características especiales, aquellos que tienen cardiopatía congénita, aquellos que han sido prematuros en la edad neonatal y que les ha llevado a una enfermedad pulmonar crónica severa, aquellos pacientes que tienen inmunodeficiencia y los lactantes que pueden tener menos de 6 semanas, o sea, un mes y medio o 2 meses de edad y que ya han cursado un cuadro de bronquiolitis, van a ser mejor llevados cuando se administra el palivizumab. El palivizumab son anticuerpos monoclonales contra el virus sincicial respiratorio. Esto es muy importante saber. No se debe administrar a todos el palivizumab. Una bronquiolitis puede complicarse fácilmente con una infección bacteriana y los más frecuentes o las infecciones más frecuentes vienen a ser la otitis media aguda, como se había mencionado anteriormente, y la neumonía bacteriana, aunque es poco frecuente, pero debemos tomarla en cuenta.
Cuando las complicaciones existen a largo plazo, se debe tomar en cuenta la mayor incidencia de muerte súbita del lactante, enfermedad pulmonar obstructiva en el adulto y asma en los niños en aquellos niños que siguen a la infección, o sea, tuvieron infecciones de bronquiolitis a edades tempranas, 6, 8, 10, 12 meses, y que posteriormente pueden desarrollar asma bronquial en la etapa de la niñez. Quizás ahora vamos a ver una de las patologías más frecuentes y que por la época del año que estamos a punto de ingresar, la neumonía es una de las patologías que tiene una alta mortalidad en nuestro medio y por lo tanto debemos tener las directrices claras para el manejo de los pacientes. La neumonía es un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar, habitualmente de origen infeccioso. Se caracteriza por exudación e infiltración celular de alvéolos y del intersticio. Esto es importante porque vamos a tener un componente alveolar y un componente intersticial en el mecanismo fisiopatológico de la neumonía. Ocasionalmente van a estar comprometidos los bronquiolos y los bronquios, cuando sobre todo se trata de segmentos grandes comprometidos en la neumonía lobar o en la neumonía segmentaria. La neumonía adquirida en la comunidad es definida como una infección aguda del tracto respiratorio bajo, adquirida previamente en un individuo sano. O sea, la adquirida en la comunidad es muy importante diferenciar dos cosas, aquella neumonía adquirida en la comunidad y la neumonía intrahospitalaria. El nombre lo dice por sí solo, que la intrahospitalaria va a estar adquirida en los nosocomios y va a tener una etiología muy diferente. Pero la neumonía adquirida en la comunidad, a la que nosotros vamos a estar más como primera línea de defensa, y de atención es la comunitaria y se define en aquel niño que estaba previamente sano y que ha tenido manifestaciones de orden respiratorio. Los síntomas asociados incluyen fiebre, tos, disnea y taquipnea, con un proceso inflamatorio parenquimatoso diagnosticado de acuerdo a la auscultación del tórax o la presencia de una opacidad o de una condensación a nivel de la radiografía de tórax. Esto es sacado de el manejo de la neumonía adquirida en la comunidad de septiembre del 2017, no es muy antiguo, es desde hace 3 años. La llegada del patógeno al pulmón puede ser por 3 vías. La primera, la más frecuente, la vía aérea, que se supone que es por una aspiración de la flora que coloniza la vía aérea superior, la faringe, y que en la mayoría de los casos es debida a la inhalación de partículas infectadas. Todos nosotros estamos ya al tanto y al día en lo que respecta a lo que son medidas de bioseguridad respecto del coronavirus, pero al utilizar el barbijo no solo estamos disminuyendo la posibilidad de esta pandemia, sino también de otras infecciones respiratorias asociadas. La vía hematógena es también una vía de llegada del patógeno hacia los campos pulmonares. El foco séptico puede estar distante, como en el caso de una endocarditis bacteriana, los abscesos retrofaringios, un absceso cutáneo, una artritis séptica, que pueden finalmente producir una bacteremia y sembrar el patógeno a nivel pulmonar y finalmente conducir a una neumonía. Y la última vía es la vía transplacentaria y se produce en el neonato por aspiración de microorganismos a través del canal del parto o de personas en contacto en los primeros días, material o equipos contaminados, sobre todo en las unidades neonatales. Hay que hacer una clara diferencia entre lo que se traduce como patología respiratoria del recién nacido, propia del recién nacido, como habíamos mencionado en alguna clase anterior, en la que concierne a la taquipnea transitoria, la enfermedad de membrana hialina, la displasia broncopulmonar. Entre estas patologías tal vez debemos incluirla a la neumonía neonatal, que es otra de las patologías respiratorias que se presenta en el recién nacido, pero que tiene un diferente mecanismo fisiopatológico como se está mencionando.
La etiología de la neumonía es más amplia que en el adulto y varía en función de la edad, del virus, son las causas más frecuentes, seguidos de las infecciones bacterianas hasta un 20% de los casos. En los neonatos, ya hablando un poco de los gérmenes bacterianos, los agentes causales vienen a ser aquellos que están presentes en todas las infecciones bacterianas del neonato. Llámese meningitis, sepsis y también neumonía neonatal. El estreptococo del grupo B, la Escherichia coli y la Listeria monocitógenes van a ser los gérmenes más frecuentes. Si nuestro paciente se queda varios días hospitalizado en la sala de neonatología, hay que sospechar de Klebsiella neumonía como agente más frecuente de la neumonía neonatal. En el primer mes y los 4 años, la mayoría de las neumonías son virales, el 50% está producido por el virus incisional respiratorio, luego el virus para influenza, el influenza del tipo A, del tipo B, el adenovirus y el rinovirus. Ahora ya debemos tomar en cuenta al coronavirus como también un agente causante de neumonía en la edad pediátrica. Sin embargo, los casos pediátricos son muy poco frecuentes. Eso se debe a una mala logística en relación a las medidas de bioseguridad personales. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado para no llevar el germen a nuestra casa y que los niños sean contagiados. Los virus, cualquiera de ellos, van a tener la probabilidad de sobreinfectarse con una bacteria. Y estas bacterias en la edad pediátrica antes de los 4 años, los más frecuentes son el Haemophilus influenza, el Streptococo pneumonia o neumococo y el Staphylococcus aureus. El Haemophilus influenza ha disminuido su frecuencia debido a la vacuna que ya se administra desde hace muchos años en nuestro medio y ha tomado el primer sitio, el Streptococo pneumonia, y el que también va a tener un comportamiento cambiante debido a que también ya existe una vacuna contra el estreptococo y que está en el PAI, en el Programa Ampliado de Inmunizaciones. A partir de los 4 años, las bacterias son los gérmenes más frecuentes, siendo el más frecuente el Streptococo pneumonia con el 30% de los casos. Y conforme va aumentando los años, podemos nosotros estar claramente seguros de que mientras más edad tenga nuestro paciente, el germen involucrado va a ser el Streptococcus pneumoniae. Por lo tanto, si nosotros vemos a un paciente en nuestra consulta que está viniendo de la comunidad y que tiene un problema de neumonía, lo más probable es que se trate de un neumococo o Streptococcus pneumoniae. Más allá de los 5 años, la clamidia neumonía y el Staphylococcus aureus pueden estar presentes, aunque su frecuencia es rara, sobre todo en aquellos pacientes previamente sanos. Las manifestaciones clínicas van a variar también de acuerdo a la edad. En los menores de 4 años, que predominan las infecciones virales, se van a caracterizar por una fiebre no muy elevada, taquipnea, disnea, quejido respiratorio, tos seca, cefalea y rinorrea, con odinofagia y apareciendo a la auscultación pulmonar estertores crepitantes en ambos campos pulmonares. Estos estertores crepitantes, al determinarse una bilateralidad, nos van a llevar fácilmente al diagnóstico de un proceso bronconeumónico. Por lo tanto, debemos tomarlo en cuenta cuando realizamos el examen clínico. En los niños mayores, las neumonías habitualmente tienen una etiología bacteriana, el Streptococcus pneumonia, como se había mencionado. Su comienzo es brusco, con fiebre elevada, escalofríos, tos productiva, dolor torácico y características pleuríticas, el famoso dolor en puntada de costada, dolor en puntada de costado, y que es característico de la neumonía. La auscultación va a haber una disminución del murmullo vesicular, los estertores crepitantes y en ocasiones cuando ya se encuentra una condensación podemos encontrar una matidez a la percusión, podemos escuchar el soplo tubario, podemos escuchar los estertores crepitantes perilesionales cuando se encuentra una condensación de una
de un lóbulo, por ejemplo, por debajo de la condensación o alrededor de la condensación, vamos a tener los estertores crepitantes. En todos los casos, si la hipoxia es severa, es posible encontrar la cianosis como manifestación clínica con alteraciones de la conciencia, del comportamiento, así como agitación y dificultad respiratoria que va de moderada a severa. La radiología en la neumonía viral es de un infiltrado de distribución difusa y periliar, mientras que cuando la neumonía es bacteriana aparece una extensión lobar, como habíamos mencionado, una condensación segmentaria o subsegmentaria, y a veces se puede complicar con el derrame pleural, neumatoceles o abscesos. El hemograma, cuando se trata de una infección bacteriana, tiene una desviación a la izquierda con leucocitosis y aumento de los neutrófilos y de las formas jóvenes, y la eritrosedimentación está aumentada, la proteína C reactiva está elevada y por lo tanto son datos que nos ayudan a hacer el diagnóstico. La elección del antibiótico en el manejo va a depender de el niño, de la sospecha diagnóstica etiológica con los datos clínicos y radiológicos. El comportamiento epidemiológico de la enfermedad es muy importante y los patrones de sensibilidad del área geográfica. Eso quiere decir que si nos encontramos frente a un episodio epidemiológico muy importante, como es en este caso, por ejemplo, tenemos a un niño con un patrón radiológico de afectación alveolar e intersticial, debemos sospechar de inicio de que se trate la infección viral actual, que es el coronavirus, para luego ir descartando de manera progresiva todas las etiologías asociadas. Cuando se trata de una infección bacteriana, la actividad del antibiótico in vitro sobre los posibles gérmenes causales y la eficacia y tolerabilidad in vivo van a ser diferentes. Por lo tanto, debemos considerar las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de cada uno de los agentes antibióticos que vayamos a pensar en utilizar para que el espectro de nuestro antibiótico sea el adecuado en relación al germen que estamos sospechando. Es también bueno tomar en cuenta el precio del medicamento y en lo posible que tenga un buen sabor, porque en pediatría esa es una característica importante. Debe utilizarse los antibióticos de manera precoz siempre y cuando se sospeche que la etiología es de este tipo y debe ser orientada precisamente a la etiología más probable, según la frecuencia de los agentes y en base a la epidemiología de la resistencia antibiótico local. El manejo hospitalario, de acuerdo a la British Thoracic Society, está determinado por varios criterios. Y estos criterios de hospitalización son hipoxemia, como habíamos mencionado también en la bronquiolitis, menos del 90% de saturación de oxígeno. Los pequeñitos, los menores a 3 meses o 6 meses, también deben ser hospitalizados. Cuando existe taquipnea, cuando hay una dificultad respiratoria moderada o severa, también tienen que ser hospitalizados. Signos de deshidratación, traducidos por una incapacidad de mantener una hidratación o por una dificultad en la ingesta y que se va a traducir en un llenado capilar mayor a 2 segundos, o aquellos niños que tienen una apariencia tóxica deben ser hospitalizados. Cuando la neumonía es adquirida en la comunidad, pero tenemos una alta sospecha de que el germen no es neumococo y más bien se trata de un estafilococo aureus o un estreptococo del grupo A, también debe ser hospitalizado. Todo paciente que tiene neumonía complicada con derrame o con empiema debe ser hospitalizada. La falla de la terapia ambulatoria después de 72 horas también debe ser hospitalizado. La dificultad respiratoria severa, la necesidad de ventilación mecánica con intubación o la necesidad de ventilación a presión positiva también son criterios de hospitalización. El compromiso cardiovascular secundario con una taquicardia sostenida o con una presión arterial que está fluctuante o que disminuye en los controles que realizamos también debe ser un criterio para la hospitalización.
Este es un nomograma para, un flujograma para realizar la terapia empírica. Si nosotros iniciamos con el diagnóstico de una neumonía o una neumonía con derrame, de primera línea debemos utilizar ampicilina endovenosa. Si nosotros tenemos alergia a la penicilina o el paciente tiene alergia a la penicilina, se debe utilizar ceftriaxone endovenoso. Se puede utilizar ceftriaxone, aunque un 30% de aquellos alérgicos a la penicilina también pueden ser alérgicos a las cefalosporinas. La levofloxacina en aquellos pacientes mayores de 12 años se puede utilizar, sobre todo si está asociado la neumonía a un derrame pleural. Cuando se sospecha en un paciente con derrame y además de que la etiología puede no ser el neumococo, sino más bien el estafilococo aureus meticilino resistente, además de tener a mano la vancomicina, también se puede echar mano de la levofloxacina o una quinolona en realidad, cuando el niño cumple el criterio de la edad mayor a 12 años y que el antibiograma nos ayuda para tomar esta decisión. El éxito o la clave del éxito para el manejo de los pacientes ambulatorios está en elegir de manera apropiada la dosis y el antibiótico apropiado. Entonces, ya les decía de inicio de que para este análisis nosotros debemos tener en cuenta la edad del paciente, debemos tomar en cuenta de dónde viene la neumonía, las características epidemiológicas, si es adquirida en la comunidad o si es intrahospitalaria, y los factores del huésped, sobre todo los factores relacionados a la inmunidad, si el paciente es inmunocompetente o inmunodeprimido. Por lo tanto, estas tres características nos van a permitir tomar una buena decisión para realizar una terapia ambulatoria en nuestro paciente con neumonía. La elección de antibióticos es muy importante. Debemos tomar en cuenta que el elegir un buen antibiótico, la vía y la dosis de administración, la vía de administración y la dosis adecuada nos van a permitir un éxito en el tratamiento. Se debe utilizar oxígeno en todos aquellos pacientes para mantener una saturación de oxígeno por encima de 92 a 94%. Se debe continuar con la alimentación, salvo las excepciones, sobre todo en aquellos pacientes que tengan riesgo de broncoaspiración, aquellos pacientes que tengan alteración del estado de conciencia, que tengan una dificultad respiratoria severa. En ellos podremos no mantener la alimentación oral, pero sí en ocasiones podríamos llegar a una alimentación parenteral o el uso de sonda orogástrica para el cometido. Los líquidos intravenosos para los niños que tienen manifestaciones de deshidratación, las exploraciones complementarias estándar como la radiografía de tórax, el cultivo de sangre, el aspirado nasofaringio, que está de moda ahora, el hemograma completo, la necesidad de ver el medio interno con los electrolitos, son importantes para el control y el seguimiento de nuestro paciente. No se recomienda de inicio la fisioterapia torácica, sino hasta más allá de controlado el cuadro inicial de dificultad respiratoria. Aquellos niños que necesitan oxígeno deben ser monitorizados de manera periódica, sobre todo si son muy graves, para tener una evolución del comportamiento de las manifestaciones de dificultad. Los niños que no respondan a la terapia, que tienen fiebre persistente con signos o síntomas, deben requerir una nueva evaluación para descartar la presencia de complicaciones. Las complicaciones pueden ser empiema, derrame pleural e insuficiencia cardíaca congestiva. La insuficiencia cardíaca congestiva es quizás la manifestación o la complicación más frecuente de la neumonía, debido a que existe un territorio pulmonar que no está siendo irrigado por la sangre y de hecho esta sangre va a retornar
a el corazón y el corazón va a tener un mayor volumen sanguíneo que manejar. Por lo tanto dependiendo de la extensión del compromiso pulmonar, va a ser mayor la cantidad de sangre que retorna al corazón y debido a la presencia de la ley de Frank Starling, el corazón va a tener que bombear mayores cantidades de sangre cada vez que así lo haga, va a producirse finalmente una dificultad en la la función que va a cumplir el corazón, de que es la función de bombeo, y en ocasiones puede llegar a la insuficiencia cardíaca congestiva. Derrame pleural no es lo mismo que empiema, el derrame pleural puede ser de un líquido citrino y dependiendo de la cantidad, el manejo puede ser expectante o la necesidad de un drenaje torácico, mientras que el empiema sí va a requerir drenaje y además del uso de antibióticos. Fíjense, aquí hay una progresión de la neumonía complicada. La neumonía, en la imagen A vamos a tener una condensación en casi toda la extensión del pulmón derecho, comprometiendo el lóbulo medio y el lóbulo superior, que finalmente en la imagen B va, imagen C y imagen B y C, se va a complicar ya con un derrame pleural porque se borra el ángulo costodiafragmático y en la imagen D ya de acuerdo a la terapia que se ha instituido, terapia de drenaje y terapia de antibiótica va a ir mejorando conforme pasen los días. Aquí hay una condensación en el vértice derecho y también una imagen de condensación en el campo pulmonar izquierdo. Fíjense cómo se puede ver claramente lo que es en la base del pulmón derecho y en el vértice del pulmón izquierdo hay una hiperclaridad que viene a ser como una distensión compensatoria a la cantidad de oxígeno que necesita el paciente, porque claramente todo el vértice derecho y parte de lo que viene a ser el pulmón izquierdo está comprometido con una condensación y eso va a traducirse en un menor intercambio gaseoso. Cuando nosotros vemos a un paciente con una neumonía, con una condensación, debemos claramente, o sea, debemos obligatoriamente tomar una radiografía lateral para determinar la extensión en los 3 planos que tienen compromiso de nuestra condensación. Eso para tomar en cuenta el grado de compromiso parenquimatoso que pueda tener. Ya les mencionaba que la insuficiencia cardíaca congestiva es la complicación más frecuente, es poco descrita en los libros, pero si nosotros vemos el mecanismo fisiopatológico de lo que viene a ser la insuficiencia cardíaca, está claramente el compromiso cardíaco por un mayor volumen de sangre que tiene que manejar. Y no solo eso, sino que también tiene que vencer una mayor resistencia vascular periférica, sobre todo en los campos pulmonares. Al haber la condensación, obviamente la resistencia vascular va a estar aumentada y este aumento de la resistencia va a traducirse de manera retrógrada hacia la resistencia vascular en las grandes venas que van a llegar al corazón derecho. Entonces, es importante tomar en cuenta esto porque quizás la principal causa de muerte en los primeros días de los pacientes con grandes segmentos comprometidos del pulmón no viene a ser tanto la insuficiencia respiratoria, sino más bien la insuficiencia cardíaca por un mal manejo del volumen sanguíneo. Hay una imagen de una insuficiencia cardíaca congestiva y esto es también un flujograma de cómo debe ser el manejo de una neumonía diagnosticada con un derrame paraneumónico.
Esta diapositiva nos va a determinar los criterios de inclusión y los criterios de exclusión para todos aquellos pacientes en los cuales se puede utilizar o se debe realizar el drenaje torácico mediante el tubo de tórax unido a un sello de agua. Algunas imágenes donde ya vemos el derrame paraneumónico y el hidroneumotórax en la imagen inferior que ustedes ven con un claro nivel hidroaéreo que existe en el pulmón izquierdo. Eso existe una inequívoca situación de presencia de líquido y que debe ser drenado. La cantidad de líquido que existe en los derrames pulmonares, en los derrames pleurales, son muy importantes de tomar en cuenta porque ellos van a condicionar nuestra conducta. Si el líquido es piógeno, o sea, nos encontramos frente a un empiema, necesariamente debemos drenar. Pero ojo, una clásica frase que nos han indicado a nosotros desde inicios de la facultad es que el absceso drenado es absceso curado. Eso está claro para todos ustedes. Sin embargo, no es tan así. El absceso drenado es solo absceso drenado. El absceso drenado tiene que ir acompañado de un buen uso del antibiótico adecuado. Eso hay que tomarlo en cuenta. Finalmente, la bronquitis aguda, que tiene características similares a las anteriores y la etiología casi es eminentemente viral, se traduce como una inflamación de la membrana mucosa bronquial. El desencadenante, tanto infeccioso como no infeccioso, va a producir un cambio del epitelio, el cual va a causar una respuesta inflamatoria en la vía aérea y que se va a traducir en una hiperreactividad bronquial con un aumento de la producción de moco. El diagnóstico está basado en los hallazgos clínicos. No existen pruebas específicas de laboratorio para hacer el diagnóstico y confirmar el diagnóstico. Los criterios clínicos tampoco son específicos para la bronquitis, pero nos pueden orientar hacia las causas, sobre todo virales y bacterianas. Como habíamos mencionado, son los virus los más frecuentes en el más del 50% de los casos. Vuelve el virus incisional respiratorio a ser el protagonista en este caso, el parainfluenza, el coronavirus como los agentes más frecuentemente aislados. Entre el año y los 10 años, el parainfluenza, el sincicial respiratorio y los rinovirus, y en los mayores de 10 años, el influenza o el virus de la gripe, el de tipo A y el de tipo B, vienen a ser los más frecuentes. No debemos dejar de sospechar en algunas bacterias, sobre todo las bacterias atípicas, la Moraxella catarrhalis, la clamidia y la clamidia pneumonia, están también involucradas en el 45% de los pacientes con bronquitis aguda. Muy rara vez las bacterias como el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza son los causantes, pero debemos tomarlos en cuenta cuando la progresión clínica y la progresión radiológica no van de acuerdo a las proyecciones que nosotros realizamos. La tos es una condición sine qua non para hacer el diagnóstico de bronquitis aguda. Las otras manifestaciones clínicas pueden ser variables, sin embargo, como les digo, debemos reevaluar a nuestro paciente o evaluar de manera continua a nuestro paciente para llevar el diagnóstico o concluir en un diagnóstico de bronquitis aguda, descartando los otros dos primeros que habíamos visto. Los otros síntomas, la expectoración, la disnea, el dolor torácico, la febrícula, escalofríos y un aumento de los ruidos respiratorios. Aquí en esta diapositiva indica que la expectoración puede ser clara, amarillenta, verde e incluso hemoptoica. Muchos padres de familia e incluso el personal de salud está comprometido en el sentido de que cuando la expectoración cambia de ser clara a amarillo o amarillo verdosa, esto traduce fácilmente en una complicación bacteriana.
Y en realidad, leyendo nosotros la bibliografía, podemos encontrar de que en la mayoría de ellos dice que incluso una expectoración amarillenta o verdosa puede ser de una infección respiratoria viral. O sea, muchos papás nos dicen, pero ya se ha vuelto verde el moco de mi hijito y por lo tanto tengo que darle antibióticos. No es un criterio para el uso de los antibióticos. Y como hemos mencionado, el uso racional de antibióticos para evitar a la aparición de gérmenes resistentes es muy importante. Por lo tanto, no debemos caer en la tentación de utilizar los antibióticos de manera indiscriminada, sobre todo cuando los criterios no son muy específicos o no son tácitos para el uso de los mismos. El diagnóstico se realiza sobre la base de una historia clínica, el examen físico y la presencia o ausencia de fiebre, como se había mencionado, fiebre leve 37,8, 38,2, 38,5 máximo, la presencia de taquimia y los ruidos respiratorios. El objetivo es aliviar los síntomas. Se debe dar analgésicos o antitérmicos. El uso de antitusígenos y mucolíticos está en duda su aplicación en todos los pacientes con bronquitis, sobre todo en aquellos que tienen la etiología viral, con solo hidratación y con mantener un confort de nuestro paciente es suficiente. Y el uso de antibióticos, como les había mencionado, debe ser bajo criterios estrictos. No sé si tienen alguna pregunta o si me han escuchado o no me han escuchado nada. Doc, una preguntita. ¿Qué pasaría si, digamos, el paciente no está respondiendo? ¿Cuándo podemos decir que un paciente no está respondiendo al tratamiento o no está respondiendo al manejo y debería ser pasado a una unidad de cuidados intensivos? Buena la pregunta. En realidad, el manejo de todas las infecciones respiratorias no se limitan a hacer el diagnóstico y el inicio del tratamiento, sea el tratamiento con antibióticos, sea el tratamiento con medidas de soporte o sea un tratamiento multidisciplinario. A todos los pacientes a los que nosotros vayamos a evaluar, debemos de inicio implementar una terapia que debe ser reevaluada constantemente. La reevaluación clínica debe ser 2, 3 veces por día. La reevaluación laboratorial puede ser 48 o 72 horas, lo mismo que la reevaluación radiológica. O sea, si nosotros tenemos implementada una terapia, tenemos un paciente con 5 años de edad y que estaba por lo demás sano y que acude de una zona periférica a nuestro servicio con dificultad respiratoria que se ha iniciado 48 horas antes con signos y síntomas claros de un compromiso pulmonar. Hacemos nosotros nuestro diagnóstico de una infección respiratoria baja y llegamos a la conclusión de que se trata de una neumonía lobar derecha, por así decirlo. Sacamos la radiografía, confirmamos nuestra sospecha diagnóstica e iniciamos tratamiento. Se trata de un niño de 5 años con una neumonía adquirida en la comunidad, por lo tanto, la terapia de inicio, el manejo va a ser con penicilina sódica. Iniciamos nuestro tratamiento con penicilina sódica y reevaluamos la eficacia de nuestra terapia 48 horas después. De nada serviría a nuestro paciente darle penicilina el día 1 y al día 2 cambiarle a vancomicina porque no está mejorando. En realidad, nuestra reevaluación, o sea, nosotros debemos darle tiempo al medicamento antibiótico para que realice su efecto. Y esa reevaluación tiene que ser a las 48 horas y en ocasiones a las 72 horas, si es que la progresión de nuestros síntomas y de nuestros signos está yendo en beneficio. Cuando no está yendo bien, es que después de este lapso de tiempo, de 48 o 72 horas, en vez de tener signos moderados de dificultad respiratoria, nos encontramos con un niño con signos graves de dificultad respiratoria.
Y la cianosis es quizás el criterio clínico más importante para pasar a nuestro paciente a terapia intensiva. Si nosotros tenemos cianosis distal o central clínicamente evidente, nos está indicando de que el intercambio gaseoso es malo. Y este intercambio gaseoso puede ser por varias causas. Si nos encontramos frente a un paciente con compromiso pulmonar, obviamente la relación ventilación-perfusión está alterada y eso nos va a condicionar a la hipoxemia y a la hipercapnia, que se van a traducir precisamente en la manifestación clínica de cianosis. Por lo tanto, después de 2 días o de 3 días de haber instaurado nuestro tratamiento, debemos evaluar para determinar si el paciente responde al tratamiento o por contrario está en un fracaso de tratamiento y tenemos que reevaluar y utilizar un nuevo medicamento antibiótico o, en caso extremo, pasar a nuestro paciente a una sala de cuidados intensivos. ¿Qué más? Doc, tengo entendido que, digamos, en el adulto se maneja para ver si el tratamiento va a ser ambulatorio o hospitalario, lo que es el Club 65. ¿En el niño se utilizaría este mismo o tendría que haber alguna modificación o hay algún otro parámetro diferente para el tratamiento? A ver, el Club 75, dices, no he escuchado. 65. El Club 65 se utiliza, claro, en el manejo de una neumonía del adulto, pero ahora en el caso de un niño, digamos, ¿se utilizaría este o hay otros parámetros? No. ¿O hay otros En el niño, la cualificación y calificación de la gravedad de la neumonía está en relación a la dificultad respiratoria que tiene el niño. Si tiene dificultad respiratoria leve, moderada a severa. Los signos clínicos que ya hemos mencionado en varias oportunidades tienen que ser evaluados para determinar esta gravedad de la dificultad respiratoria. Pero les decía, si un paciente está con dificultad moderada, pero tiene cianosis, rápidamente cambia nuestro criterio de moderado a severo, porque un paciente con insuficiencia respiratoria, que ya se traduce con la cianosis por la imposibilidad de realizar un buen transporte de oxígeno, ya nos pone a nuestro paciente en una dificultad respiratoria grave. Y ese paciente tiene que ser manejado en salas de cuidados intensivos pediátricos o neonatales. Pero la gradación de leve o moderado a severo nos ayuda a nosotros para definir la conducta que nosotros vamos a tener frente a la hospitalización o el manejo ambulatorio de nuestros pacientes. ¿Qué otras preguntas? Doctor, teniendo un paciente que tenga neumonía viral, tomando en cuenta que el 50% de los niños menores de 4 años es por virus sincitial respiratorio, ¿hay diferencia en el manejo o en el tratamiento de una neumonía bacteriana? Como se ha mencionado, más del 50% de las infecciones respiratorias, incluso bajas, van a ser virales. Como ustedes saben, o sea, y ahora estamos al tanto todos nosotros por la información que recibimos, las infecciones virales no tienen un tratamiento específico. Clara prueba es lo que estamos viviendo en nuestra época, ¿no es cierto? No tenemos un tratamiento específico para el coronavirus. Sucede lo mismo con todos los agentes virales. El virus sincicial respiratorio no tiene un medicamento antiviral que sea específico. Por ejemplo, podríamos utilizar tal vez el palivizumab, que son los anticuerpos monoclonales contra el virus sincicial respiratorio, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero este uso del palivizumab también tiene algunos criterios específicos, no a todos se les puede administrar.
¿Por qué? Porque va a producir va a requerir para su administración una cantidad de volumen intravascular extra. Y como les decía, la insuficiencia cardíaca es una complicación muy frecuente, la más frecuente en realidad, y que al administrar el palivizumab en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, cardiopatías, en aquellos pacientes que no tienen una condición de riesgo extrema como son los prematuros o los exprematuros, entonces no se debe administrar el palivizumab. La ribavirina y todos los antivirales han tenido muy poco efecto en el tratamiento de las neumonías por virus. Quizás la única neumonía viral que tiene resultado con el tratamiento específico viene a ser la neumonía asociada a el virus varicela zoster. Cuando tenemos un paciente con un cuadro de varicela que se ha complicado con una neumonía, el darle el tratamiento con aciclovir tiene efectos beneficiosos pero importantes. No tanto así con los otros agentes, como ya les hemos mencionado, el adenovirus, el influenza, el parainfluenza, todos ellos solo requieren tratamiento sintomático, una hidratación adecuada, un mantenimiento del intercambio gaseoso lo más adecuado posible, mientras que al otro lado de la acera, las neumonías bacterianas van a requerir tratamiento antibiótico coadyuvante a todas las otras medidas asociadas que nosotros hemos mencionado. O sea, si es bacteriana, el hecho de darle buena alimentación, de mantener un intercambio gaseoso adecuado, de tener una hidratación óptima, también tienen que estar presentes en el paciente con neumonía bacteriana, lo mismo que con neumonía viral. La única diferencia es que en la bacteriana vamos a utilizar un tratamiento específico con un antibiótico, lo más específico también en lo posible de acuerdo al germen que estamos sospechando.